Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo y entrevistas que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy disfrutaremos de una interesante entrevista de nuestro compañero de Mindalia, Alfredo Alcázar, a Ramón Troncoso, titulada ¿Se acaba la civilización actual? Ramón Troncoso es médico cirujano de profesión, cuenta además con maestría en ciencias en el área de la salud pública, con especialidad en planeación por la Universidad de Chile. Es profesor universitario de pregrado y posgrado por diferentes universidades. También ha ejercido diversos cargos importantes en el área pública y privada nacional e internacional. Su experiencia de contacto inicia en el año 1989 con seres provenientes de Sirio, quienes le proponen trabajar con ellos para el desarrollo espiritual de nuestro planeta, y 2 años después tiene la maravillosa experiencia de conocer personalmente al comandante Astar Serán, con quien tiene una estrecha relación de trabajo conjunto para la evolución del planeta y la raza humana de superficie. Después de una preparación especial, le solicita comisionar en diferentes países y con diferentes objetivos en Chile, Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Guatemala y otros países hasta la fecha. Una de sus tantas misiones consiste en anclar energía del Maestro Jesús, la Madre Cósmica y del comandante Astar Serán y los 7 de los regentes de los 7 rayos. Ahora en un segundito vamos a estar con esta interesante entrevista, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para llegar todavía a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como entrevistas, conferencias y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y puedes encontrarlo también en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos si quieres a su difusión, suscribiéndote y compartiéndolo en tus redes sociales. Además, en este contexto que hablas inglés o portugués y te apetece dar una conferencia en directo con nosotros, simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario para dar ese directo. Solamente me queda animarte a que participes en ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros esas cuestiones que le quieras hacer llegar a Ramón, y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado y que nos va a contestar seguro muy amablemente al término de la conferencia. En este caso será Alfredo quien le traslade esas preguntas. Así que sin más preámbulos os vamos a dejar ya con esta interesante entrevista a Ramón Troncoso, titulada ¿Se acaba la civilización actual? Damos paso a nuestro compañero Alfredo. Gracias por estar, Alfredo. Bienvenido. Gracias por estar ahí al mando de esta nave interestelar que es Mindalia en directo a través de Internet. Y gracias también a Ramón por estar allá al otro lado, en el que vamos a entrevistarle, vamos a hablar directamente para entrar en materia, pero antes saludarle. Ramón, bienvenido a las cámaras y micrófonos de Mindalia Televisión en directo. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes, sobre todo con un canal tan dedicado a la difusión de lo espiritual. Es un placer para mí. Gracias. Bien, Ramón, vamos a empezar hablando para toda aquella persona que quiera situarse en lo que es el tránsito de toda tu experiencia a nivel de contacto. En el principio, tu experiencia de contacto se inicia, como ha dicho Estefanía en tu presentación, en el año 89 con seres provenientes de Sirio. ¿Cómo fue ese contacto y cómo te propusieron trabajar con ellos? Yo estaba en un organismo internacional con sede en Ciudad de México y tenía que dar unos cursos de capacitación en América Latina y me enviaron a un país a dar estos cursos de América Latina que no puedo señalar. Y cuando terminó el primer receso del curso, ¿no? Por favor, toma, apágalo, ¿no? En el primer receso se me acercó una mujer vestida de negro con un niño que a veces parecía niño y a veces parecía niña, ¿no?
y me solicitaron hablar conmigo. Yo pensando que era alguien del curso, le dije que sí, con mucho gusto, ¿no? Y le indiqué un lugar y me dijeron, no, queremos ver si podemos hablar contigo en la tarde. Cuando termine el curso, le dije que sí. Terminó el curso, se acercaron estas personas, me propusieron para hacer una conversación más privada en un departamento. Fuimos al departamento y cuando estábamos en el departamento, bueno, ¿de qué se trata? Y me empiezan a relatar mi vida con pelos y señales, ¿no? Ya asombrado, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba, no? Para mí, las cosas paranormales, espirituales, no estaban dentro de mi lógica, ¿no? Y siguieron relatando y me decían, sí, acuérdate que estamos en tal parte de tu universidad y hablaste con estos compañeros y dijiste tal cosa. Ay, me recuerdo, sí. Y me seguían relatando y yo dije, no, ¿me están leyendo el pensamiento o qué? ¿No? Entonces les pregunté, bueno, ¿de qué se trata? Me dice, no, te hemos seguido por mucho tiempo y queremos solicitarte a ti que nos ayude. Ah, somos extraterrestres. Menos creía yo, no como extraterrestres. Yo sí creía que había vida inteligente en el universo. No puedo pensar de que podemos ser tan egocéntricos que solamente nosotros somos la única vida inteligente en el universo. Pero Ramón, ¿habías tenido algún tipo de experiencia anterior, de algún avistamiento, algún suceso extraño que pudieras relacionar con los extraterrestres, digamos, con seres extraterrestres, o hasta ese momento no habías tenido ningún tipo de experiencia en tal sentido? No, había tenido una cuando tendría unos 12 años aproximadamente, ¿no? Veníamos de una excursión de pesca en la cordillera de los Andes, ¿no? Y al bajar llegamos a un pequeño poblado donde estaba la gente en la calle con escopetas, ¿no? Y señalando de que recién había pasado un ovni rasando los techos de las casas y se había al lado más allá de un río se había estacionado, pero ese era, ahí pues sí, pregunté qué son los ovnis, ¿no? Pero de ahí nada más, ¿no? Ninguna otra experiencia que pudiéramos decir. Volvamos a ese suceso en el que esas personas parece que te están leyendo el pensamiento porque lo saben todo o parece que lo saben todo de tu vida y Sí, pues te quedas asombrado, ¿no? De eso. pero el que me quedo asombrado, entonces le pregunto, ¿quiénes son? Dice, somos extraterrestres, ¿no? Y estamos aquí para pedirte tu ayuda. Y yo le dije, ¿ayuda en qué? Me dijeron, de contribuir al desarrollo espiritual del planeta. Y yo le dije, bueno, para eso, ¿por qué no mejor buscar una persona espiritual y con formación espiritual? La verdad es que yo en ese tiempo era ateo, era socialista, marxista, masón de alto grado. Entonces esas cosas como que no venían conmigo y me dieron una respuesta que me dejó perplejo. Me dijeron, es que está más cerca de Dios el ateo que cumple con las leyes cósmicas que el hombre espiritual que no las cumple. Y yo pensé para mi interior, ¿cómo estará de mal el planeta que tienen que recurrir a una persona como yo para esto? Como Ajá. vieron, como vieron mis dudas, me Sí. dijeron que estaría dispuesto a platicar con un maestro de su planeta. Ajá. Yo le dije que sí, ¿no? Le dije que sí. Y se materializó un ser muy brillante En ese mismo momento. en ese mismo momento que parecía que flotaba en el aire. Y como yo estaba tan perplejo, me miró, se sonrió y me dijo,
pregunta. Yo no hallaba qué preguntar, realmente estaba tan choqueado por la experiencia que no sabía qué decir. Pero al final pregunté, ¿Dios existe? Y me dijeron, sí, Dios existe y nosotros te vamos a enseñar a conocerlo. Hice otra pregunta y al final me dijeron que cuando regresáramos a México iba a seguir el contacto. Y así ocurrió, regresé a México, ¿no? Y el contacto siguió. Es decir, ¿el contacto siguió con estos mismos seres? ¿Eran las mismas personas, las mismas identidades? Con esta entidad que les digo yo que se apareció ahí en ese momento, ¿no? Y yo le pregunté de dónde provenían y me dijeron que provenían de un planeta llamado Sema, del sistema Sirio, ¿no? Bueno, estás hablando del sistema estelar de la constelación de Sirio. Sirio, sí. Sirio. Y más concreto con el Sirius D. El Sirio D. Bueno. Dos años después de este contacto, a lo largo de estos 2 años sigues teniendo contacto con ellos, pero a los 2 años tienes la experiencia de conocer al comandante, personalmente al comandante Astar Serán. ¿Cómo se produce este contacto? ¿En qué entorno se produce este contacto? Mis amigos de Sirio me preguntan si quiero comprometerme más. Bueno, pasé 2 años después de duras pruebas que yo pedí. Pasé 2 años dando conferencias acerca de la presencia de los extraterrestres en la Tierra, por qué están aquí, cuáles son los extraterrestres confiables, los no confiables, y transmitiendo sus mensajes. Entonces a los 2 años me preguntan eso, si me quiero comprometer más. Yo le digo que sí, y entonces me pasan con un ser muy severo, rubio, de ojos azules intensos, que cuando lo mira uno parece que lo escanea de arriba abajo, ¿no? Vestido con un uniforme militar negro. Ramón, cuando dices me pasan con, ¿qué significa? ¿Que puedes verlos, que se materializa o que tú viajas hacia algún lugar o que ellos vienen de algún lugar? Ellos vienen, ¿no? Era en el mismo lugar cuando tenía el contacto con los amigos de Sirio, que era en mi departamento en Ciudad de México, ahí mismo, pero concertaron la cita, me dijeron mañana va a venir una persona que queremos que conozca y todo esto, ¿no? Aparece este ser, le digo, con vestimenta militar. A mí no me gustan los militares, ¿no? Y lo otro, además, negro. Pero me tranquilicé porque aquí en el pecho, a la altura del corazón, tenía una cruz templaria. Entonces eso me tranquilizó. Entonces, yo no supe quién era, yo no de Astar Serán ni sabía que existía ni nada, ¿no? Y entonces me dijo que si me quería comprometer más, le dije que sí, y me dijo que iba a pasar por un periodo de preparación especial y después se me asignarían algunas misiones, ¿no? Bien, ¿y ese periodo de preparación especial cuánto duró? ¿Cuál fue esa preparación? 3 meses, 3 meses. ¿Qué ocurrió en esos 3 meses? En esos 3 meses yo estaba en mi apartamento y de repente estaba yo en un lugar que no era esfera, ¿no? Toda era metálica por todos lados, ¿no? Pero tenía facetas así de 5 caras unidas como esfera, ¿no? Y adentro de esto me empezó a dar mi preparación. Espera un momentito, Ramón, que no entiendo muy bien cuando dices que estabas en tu departamento y de pronto estabas en la esfera. ¿Cómo ocurría esto? No tengo idea. No puedo decirte si estaba
en cuerpo físico ahí o estaba en astral, no. Pero tú podías percibirlo con tus ojos, oírlo con tus oídos. Sí, sí, percibirlo, verlo, preguntar, ¿no? Todo, ¿no? Y, pero no puedo decirte, o sea, me parece muy extraño que de repente estar en un ambiente y después en segundos estar en otro ambiente, ¿no? Volvamos a esos 3 meses en los que estás de pronto en ese ambiente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el periodo de prueba? Sí, no es de prueba, es de preparación. Preparación, disculpa. Yo creo que los de prueba fueron los 2 años en los cuales trabajé con ellos, ¿no? Y entonces me enseñaba cosas del mundo espiritual, ¿no? De por qué requerían ayuda de alguien encarnado, ¿no? Me habló de muchas cosas, del espíritu, de la encarnación, del karma, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Y después volví a aparecer en mi departamento, ¿no? Estos seres, Muchas veces. sí, disculpa, estos seres estaban, has dicho algo de encarnado también, eran físicos, es decir, ¿podías verlos físicamente? Podía verlo físicamente. Podía ¿Eran verlo. altos, bajos, delgados, gruesos? ¿Cómo eran? No, quien haya visto, bueno, le digo que 6 meses me enteré que era el comandante Atacherán. Yo no sabía esto, pero quien haya visto las reproducciones que hay de sus figuras, ¿no? Hay reproducciones bastante acertadas y otras no tan acertadas, ¿no? Para ver cómo lucifican físicamente. Él me dijo que él no tiene cuerpo físico, que él proviene de una dimensión donde solamente son energía y voz, pero que se muestra en esa imagen como un punto de referencia, sobre todo para los seres humanos que no estamos acostumbrados a ese tipo de fenómenos, tener un punto de referencia. Disculpa, Ramón, vamos muy rápido porque también hay preguntas del público y tenemos muy poco tiempo y me gustaría que es muy densa la información que estás dando y me gustaría entrar en pequeños detalles que nos pueden facilitar la comprensión de todo esto. A lo largo de todo este tiempo, ¿tuviste alguna, no voy a llamar prueba porque no estoy buscando pruebas, evidentemente cada discurso de contactado es genuino y cada uno ha tenido su experiencia, pero ¿tuviste algún tipo de contacto con algún objeto? ¿Te dieron algún tipo de material? ¿Pudiste conseguir algún material o algo relacionado con ellos que todavía esté en tu poder o que lo tuvieras en tu poder en algún momento? En todas las entrevistas que me hacen me preguntan lo mismo, pero yo les contesto, mire, no busquen que le entreguemos un objeto físico. ¿Por qué no se fijan e investigan lo que hacemos, qué transmitimos, cómo ayudamos a los demás, etcétera? Esas son también pruebas concretas, ¿no? Yo no dudo de que estés dando pruebas concretas, simplemente me remito a que hay mucha gente que evidentemente yo soy ese portavoz que busca las personas que están escuchando y viendo esta entrevista, sí que quieren de alguna manera tener una prueba, por llamarlo de alguna forma, que atestigue ese contacto por si... Bueno. No tienes nada en este momento. Aquí en este momento no. Sí tengo una escritura, un mensaje en una escritura que yo no conozco y que me pidieron que investigara y empecé a investigar y encontré muchos símbolos muy parecidos en un lenguaje prebramánico, ¿no? Y también en algunas ruinas de México, ¿no? Entonces, ese es un mensaje, es una prueba material, ¿no? Sí he tenido manifestaciones físicas, ¿no? Parece que ha habido una interrupción en la imagen de Ramón. Vamos a ver si recuperamos esa imagen, ese sonido
Estefanía, no sé si a ti te llega el sonido, a mí no me llega ni imagen ni sonido en este momento. Bien, nos hemos quedado en el relato de Ramón Troncoso, que es un médico cirujano de profesión y cuenta además con maestrías en ciencias en el área de salud pública con especialidad en planeación por la Universidad de Chile. Tuvo una experiencia en 1989 con seres provenientes de Sirio, que nos está relatando una experiencia muy impactante que le dejó absolutamente chocado según sus declaraciones, puesto que no he tenido nunca una experiencia ni siquiera la información de cara a estos seres u otros seres provenientes del espacio exterior. Nos habíamos quedado en estos 3 meses, ya lo tenemos, ya lo hemos recuperado, gracias Estefanía, nos habíamos quedado, Ramón, en esos 3 meses de preparación en lo que había una experiencia por tu parte también de mensaje. ¿Cuál era el mensaje principal, el mensaje espiritual que te estaban intentando dar para prepararte para el futuro? Bueno, información, por ejemplo, acerca de los niños cósmicos, sobre el Cóbulus, sobre sanación, sobre cuarzo, ¿no? En fin, sobre la jerarquía espiritual del planeta. Eso me parecía importante para mí. Para mí el Maestro Jesús era así un reformador, había sido un gran maestro, pero su dimensión espiritual yo no la tenía. Ahí la conocí, ¿no? Y tuve la oportunidad de tener una relación inmediata con él, ¿no? En una oportunidad el comandante Asta me preguntó si podía traer un invitado y yo me reí, claro, por supuesto, ¿no? Y a la vez siguiente se presenta y me dice, él es mi invitado y es el Maestro Jesús. El Maestro Jesús. Es el Maestro Jesús, y de su corazón salían rayos. No le vi el rostro, tengo que decirlo claramente, no le vi el rostro. Y estos rayos de colores eran rayos vivos, ¿no? Y yo no articulé palabras, no se me ocurrió pregunta, nada, estaba así. Y de repente me comienza a hablar en un lenguaje tan dulce, y de repente con mi 1,87 m y mis 100 kilos de peso, de repente me encuentro en tus brazos y me decía mi corderito, una experiencia así fuertísima para mí. Y después el comandante hasta me aclaró que Maestro Jesús tenía a su cargo todas las operaciones espirituales del planeta, ¿no? Y que él, Atarcherán, se encargaba de que estas orientaciones se pudieran realizar, se pudieran Ramón, llevar. deduzco de tus palabras, aunque no sé si te lo planteaste o has llegado a esa conclusión, que Jesús era un ser extraterrestre, que Jesús no es un ser humano. Es que en esos planos es muy difícil separar los planos angelicales, digamos, de lo que son extraterrestres, ¿no? Más todavía los extraterrestres de la luz están vinculados estrechamente con la jerarquía espiritual, ¿no? Yo pienso de que Jesús es una entidad también de la 10ª dimensión, ¿no? Pero su cuerpo físico sí tiene un origen extraterrestre. Ajá. Eso es Bien, a lo largo de este tiempo también te has preguntado si ha habido en los encuentros con estos seres algún tipo de manipulación mental que hayan podido trasladar a tu cerebro, a tu mente, en definitiva a tu cognición, para poder presentarte a seres como Jesús u otras entidades que han impactado tanto en tu ser, que ha podido haber alguna manipulación, porque tú eres un ser muy racional, vienes de una profesión, pues evidentemente también que hay que ser muy objetivo, y me dices que eras comunista, no tenías nada que ver con, eras ateo, no tenías nada que ver con masón, con la religión. ¿Todo esto no te ha llevado
a muchos debates internos, a muchos pensamientos en cuanto a la posible manipulación que has podido sufrir? Quiero aclarar primero que no soy comunista, yo era socialista. Perdón, ¿no? socialista, disculpa, socialista. Socialista. Bueno, por supuesto que lo pensé, y sobre todo los primeros tiempos, ¿no? Me están manipulando, etcétera. Pero en el desarrollo de las tareas que me encomendaban, podía yo ver el efecto en la gente de cómo le llegaba el mensaje espiritual, cómo enfrentar este mundo tan oscuro, ¿no? Y las profecías que hacía se cumplían, los mensajes personales eran reales, y me fui convenciendo de eso, ¿no? Cuando se produjo el primer contacto con Astaxerán, yo vuelvo con mis amigos de Sirio y les pregunto, oye, ¿con quién me mandaron? Un ser muy severo, muy estricto. Y me dicen, sí, pero es un ser que tiene una capacidad infinita de amar y nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer y nunca te va a pedir algo que tú no quieras hacer. Entonces, a veces me niego solamente para ratificar que sigo con el control de mis actos, ¿no? De no hacerlo. Lo confieso abiertamente. A veces sí me he negado porque para ver esto, ¿no? Si tengo el control o no tengo el control, ¿no? ¿Sí? ¿Tú has podido someterlos también a ellos a ciertas pruebas que te den claridad en cuanto a lo que está ocurriendo? ¿Has hecho algún tipo de truco, algún tipo de meterlos en un lío que te permita a ti saber un poco más sobre ellos? Sí, por supuesto que sí, en varias oportunidades, ¿no? Algunas con toda la buena intención, ¿no? Me tocó en Santiago de Chile visitar a un grupo de un supuesto contactado de Astaxerán que tenía un grupo, ¿no? Y en este grupo les decía a las muchachas, ¿no? Eran grupos de universitarias, de que si querían crecer espiritualmente tenían que acostarse con él. Y era tan cínico que decía, tú fulanita, tal día, tal hora en tal motel. Sutanita, tal hora, ¿no? En tal motel, ¿no? Me tocó enfrentarlo, llegaron de esta famosa sincronía que utilizan tanto, de llegar a ese grupo, confrontarlo y disolverlo, ¿no? Pero yo estaba tan indignado cuando conocí lo que hacía este personaje, que ahora curiosamente da conferencia en la Universidad Católica de Chile, que pensaba que era atroz, ¿no? Que alguien en base a las inquietudes espirituales de la gente pudieran abusar sexualmente de ella. Y yo iba en carro y paré, ¿no? Y le decía al comandante Astaxerán, ¿no? Me corrían las lágrimas, le decía, Astaxerán, déjame ser tu ángel vengador. Yo sé dónde van a estar estas personas, ¿no? Esto es una ofrenda que no se puede dejar pasar. Yo quiero ser tu ángel vengador. Y él me dijo, no, pero déjame cobrar físicamente lo que físicamente hace este hombre. Y me dijo, no, déjalo así. Y el tiempo le dio la razón, se disolvió, cayó en el descrédito, en fin, las cosas volvieron al este, pero él rechazó cualquier de violencia, acción violenta de mí, ¿no? Y el tiempo me ha hecho aquilatar mucho su pensamiento pacifista, ¿no? Entiendo. Ramón, llevamos aproximadamente 30 minutos hablando. En 5 minutos vamos a dar paso a las preguntas que se vienen sucediendo a lo largo de distintos países del mundo que están siguiendo esta interesante conversación contigo en cuanto a la información que estás dando.
Ya hemos, pues más o menos, hilado el relato desde que tuviste el primer contacto hasta esta iniciación, este aprendizaje y las, digamos, causas que te llevaron a todo ello. Vamos a la actualidad y también vamos a saltar inmediatamente a la pregunta principal que se hace en el, digamos, título de esta entrevista. ¿Se acaba la civilización actual? Esto será la vuelta de un minuto que va a tener nuestra compañera Estefanía para daros un mensaje de parte de Mindalia. Efectivamente, dejadme recordaros algo que ya sabéis. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, vamos a pasar, Alfredo, a esas preguntas. Gracias, Estefanía. Un momentito antes de las preguntas. Estamos en directo con Ramón Troncoso Muñoz, médico chileno que en el 89 contactó con seres de otras dimensiones, de seres no humanos, que provenían, según su relato, de Sirio. Y hasta la actualidad, porque esa es mi pregunta, Ramón, antes de empezar con preguntas del público, de las personas que nos siguen. ¿Sigue el contacto contigo, Ramón, estos seres de Sirio? ¿El comandante Astar Sheran está en contacto contigo? ¿Sigue el aprendizaje? ¿Sigue el contacto directo con ellos? Sí, de hecho, de hace 3 años trabajo con ellos en conformar un modelo del árbol de la vida que esté al alcance de todas las personas. Para construir esto durante más de 3 años se ha requerido de que estar en permanente contacto, y hace unos días tuvimos un contacto muy importante a las 5 de la mañana en una meditación de todas las cosas que se relacionan con el árbol de la vida, ¿no? Como la geometría sagrada, la numerología, la alquimia, etcétera, etcétera. Así que ese contacto sí sigue. Continúa. Bien, pues vamos a abordar entonces las preguntas del público y en el entorno ahora de una última pregunta que te voy a hacer yo de momento. ¿Se acaba la civilización actual? Que es la pregunta con la que, como te decía, pues comenzamos esta entrevista. ¿Crees que la civilización que estamos viviendo, la civilización tecnológica, la mental, la civilización de la materia y de la ciencia, en cuanto a los avances que estamos viviendo tan apresurados, está a punto de acabar, que nos viene de vuelta otro tipo de civilización para la Tierra? Así es, definitivamente hemos estado hablando mucho acerca de por qué esta civilización no puede sobrevivir, ¿no? Todas estas cosas que tú señalabas y otras más, la estructura económica, la del poder, la contaminación, el trato a las mujeres, los holocaustos, la guerra, etcétera, etcétera, no tienen salida. Y lo que me dicen ellos es que la humanidad tiene que dar un salto cuántico, pasar a otra dimensión, y en esa dimensión no existe la miseria, ni el ego, ni la riqueza, el acaparar riqueza, ni nada de eso. Entonces, si nosotros vemos cómo se comporta nuestra civilización, negando la posibilidad de desarrollo espiritual, es lógico que tiene que venir otra, a través de un evento global, junto con una masa crítica de personas en el camino espiritual que pasen, ¿no? Y comiencen una nueva civilización. Y ese salto se va a dar en esta civilización o en la próxima, si no somos capaces, ¿no?, de construir esa masa crítica de personas en el camino espiritual. Muchas personas como tú, contactados también con seres de otros mundos, tienen un discurso parecido, pero también añaden
en ese discurso en gotas, yo diría a veces bastante numerosas, más que gotas, un diluvio de malas experiencias que están a punto de ocurrir en la humanidad. ¿Tú también eres de esa opinión? Es decir, ¿viviremos no solamente un embarazo de cara a la nueva civilización que está por venir, sino un parto doloroso? Sí, así es, ¿no? Indudablemente que esto que decía de un evento global, ¿no? Es catastrófico, ¿no? Que va a terminar con esta civilización, ¿no? Que no tiene ningún sentido espiritual ni trascendencia en el cosmos, ¿no? Por lo tanto, sí va a ocurrir eso, pero el comandante Atta me ha dicho muchas veces que va a haber una evocación, ¿no? Que corresponde a lo que el Maestro Jesús llamaba el arrebato, ¿no? Donde los seres más desarrollados ya van a salir de este planeta, de este plano, para poder refundar la civilización, ¿no? Por otra parte, el hecho que no sean arrebatados no significa que se acabaron las posibilidades. Siempre van a haber posibilidades a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y lo que me señala es que va a ser una depuración por aire, por agua, por tierra y por fuego. Y dice, dile a los hombres que no esperen la depuración por fuego, ¿no? Que antes tomen el camino espiritual. Bien, vamos directamente con las preguntas del público, ya metidos en materia, una vez que hemos vivido por tus palabras toda tu experiencia a lo largo de los años con los seres extraterrestres de Sirio y con el comandante Assar Seram. La pregunta desde Venezuela nos llega, en este caso, de Luis Torres, que pregunta, se dice que la Tierra dará un giro que cambiará los polos y supuestamente el polo norte quedará como el monte de Himalaya y el polo sur como el sur de Bolivia. ¿Qué piensa de eso? ¿Será posible? De ser posible, es posible, ¿no? Pero yo quiero señalar de que yo no doy detalles sobre lo que va a venir porque no trabajo con el miedo, yo trabajo con la esperanza. Entonces, no doy detalles porque sencillamente la gente cuando tiene miedo no se cierran al desarrollo espiritual. Me parece muy bien. Yo simpatizo con esa respuesta y con esa actitud, porque no es precisamente la de muchos contactados o la de algunos contactados, con la que no sintoniza. En todo caso, es mi opinión. La de Elela Garza, desde España, pregunta que habiendo tantos contactados y contactos físicos, ¿por qué no hay evidencias materiales o pruebas que puedan dar testimonio de estos contactos más allá de los testimonios verbales como el que tú exhibes? Antes también apuntaba en una pregunta mía a eso, pero si quieres insistir sobre ello. Ya lo he dicho, ¿por qué no mirar como prueba material las obras que realizan los contactados? Nosotros tenemos varias escuelas, estamos unidos, cada vez más los mensajes de los contactados dicen que hay que unirse, ¿no? Y tenemos 4 escuelas, la de sanadores denominada San Germán, la de meditación, tenemos una para, ¿cómo se llama?, para curso del árbol de la vida, y no cobramos nunca, los damos gratuitamente los cursos y los difundimos por Facebook en Misión Humanidad en Zacatecas, ¿no? Misión Humanidad Zacatecas, la cantidad de cursos y constantemente la estamos dando. ¿Por qué? Porque la gente ve el resultado concreto. Nuestros sanadores sanan, verdaderamente sanan, ¿no? El árbol de la vida se le mete dentro de su estructura mental como un camino hacia la iluminación. Es decir, Ramón, que para ti no se necesitan pruebas físicas más allá del conocimiento espiritual y todo lo que conlleva, ¿no es así? Los hechos espirituales. Bueno, alguien dijo que por los hechos nos conoceremos. Sí. Diego Cerrón pregunta desde Chile, un paisano tuyo, ¿qué opinión tiene la ascensión Kundalini? ¿Son los chakras un constructo de manipulación? No, de manipulación no, de ascensión, no. Evidentemente que cuando fuimos creados, se incluyeron dentro de nosotros
cosas que permitieron la recepción de una espiritualidad, ¿no? Ese es nuestro Dios interno, nuestro sol interno. Ahora, dentro de la estructura que hace de base a ese proceso está la Kundalini. No se puede negar la existencia de la Kundalini. Hasta los cristianos creen en la Kundalini y le llaman Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, dentro del árbol de la vida que hemos construido nosotros como método de enseñanza, está los chakras, los sonidos para cada chakra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente que sí, ¿no? Algunos dicen, no, somos productos solo de la evolución. No somos productos solo de la evolución. El principio de la evolución es que órgano que no se usa se atrofia. Entonces yo pregunto, bueno, ¿por qué tenemos un cerebro del cual solamente usamos el 18% a lo más? ¿No? Evidentemente que nuestro cerebro tiene otro origen. Bueno, Ramón, veniendo de un médico, la explicación de la Kundalini y evidentemente la evidencia de que existe, aunque no esté demostrado científicamente, es ya una satisfacción para nosotros. Margarita Cendejas no nos dice desde dónde hace la pregunta, dónde está, le agradeceríamos que lo dijera cuando pueda. Así, en México. ¿Qué es la preparación espiritual? Ya que todos los contactados hablan de la preparación, pero ¿cómo se hace? Tienes que ir, Ramón, lo más brevemente posible porque nos quedan pocos minutos. ¿Cómo se hace esa preparación espiritual? No tienes que ir a ningún lado. Hay un camino directo que es el camino de tu corazón, ¿no? Tu corazón es la base de tus sentimientos. Desarrollarte espiritualmente significa conectar tus sentimientos con tus pensamientos, con tus palabras y con tus acciones. Recordemos en el juicio de las almas de los egipcios, ¿no? Lo que se pone en la balanza son las leyes cósmicas por un lado y por el otro lado los hechos. Entonces, hay muchos que en este camino se embelezan con las cosas espirituales, pero no hacen nada, ¿no? Son los hechos los que tienen que mostrar el camino de la preparación espiritual. Empezar por eso y, en segundo lugar, tomar métodos como la meditación, que te permite a ti trascender en distintos planos en el camino de tu preparación. Nosotros tenemos un curso también de árbol de la vida por internet, ¿no? Pueden acceder a los programas de los cursos a través de Facebook, Misión Humanidad Zacatecas. Muy bien, pues Ramón, más preguntas desde México en este caso, perdón, desde Colombia. Elizabeth Arteag dice que los extraterrestres estarían viviendo entre nosotros, estos seres de otros planetas, pero ¿cómo se les reconoce y qué hacen o qué hacer para reconocerlos? Pues yo creo que ellos tienen interés en que no los reconozcan, ¿no? Entonces, del mismo modo que nosotros pedimos que se nos respete el libre albedrío, tendríamos que respetar también el de ellos, ¿no? O sea, ¿cuál es el afán de conocerlos, ¿no? Creo que hay suficientes orientadores del camino espiritual como para reconocer a algunos de ellos ahí, ¿no? Pero creo que hay un poquito de interés malsano en tratar de conocer así cómo lo puedo visualizar, etcétera. Bueno, si visualizas el aura, fácilmente lo reconoces por su aura plateada. Vamos con otra pregunta desde México. Néstor Jesús Fernández pregunta, ¿son ellos nuestros creadores o somos co-creadores como ellos de la verdadera creación? Somos co-creadores. Indudablemente, que si no fuéramos co-creadores estaríamos como Adán y Eva en el paraíso, siendo seres con capacidad de desarrollo espiritual, pero prácticamente un objeto de vitrina para mostrar, porque no tenía la experiencia en el mundo real y concreto que le permitiera que su espíritu
se transformara en un espíritu humano capaz de vivir en esta realidad sin abandonar su camino espiritual. Hay otras preguntas que nos están llegando desde distintos países, preguntas desde México, España, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, relacionadas, que voy a englobar en una sola pregunta o en una sola cuestión que voy a explicar, si os parece, relacionadas con cómo contactar con Ramón Troncoso y cómo también, si Ramón conoce a otros contactados, cómo contactar con ellos. Deciros a todos que debajo de la descripción, o sea, en la descripción debajo de este vídeo, cuando quede ya en diferido, no en directo como estamos ahora, debajo está toda la información relativa a Ramón Troncoso Muñoz, contactado desde el 89 con Seres de Sirio, en la que se puede también pues ver cómo contactar con él a través de los enlaces que llevarán a sus distintas páginas web, Facebook, etcétera. Es decir, no os preocupéis, el contacto puede establecerse con Ramón a través del texto escrito que está debajo de este vídeo una vez que quede en diferido. Vamos a seguir preguntándote porque nos quedan unos minutos, Ramón, en cuanto a los tiempos. Porque... Si me permite una cosa. Claro que sí, por favor. El día 30 de junio participo en un congreso internacional de contactados en Ciudad de México. Claro. Organiza Johan Andía y se va a realizar en el Centro Médico Siglo XXI. El 7 tenemos curso para sanadores, cursos de árbol de la vida, sanaciones a quien vaya a solicitarla, cursos de meditación en San Luis Potosí el día 7 y pueden encontrar la información también en Facebook, en Visión Humanidad Zacatecas. Pues esos son los datos, esta es la información que os brinda generosamente Ramón para que podáis contactar, para que a los que veáis este vídeo también podáis contactar con él y a través de estos cursos, talleres y también del encuentro que tienen los contactados en México, en el que estará también Mindalia en directo y también haciendo entrevistas. Allí nos veremos, Ramón, nuestros compañeros te verán también. Y para ir terminando esta conversación, si te parece, me gustaría hablar de fechas en cuanto a que más de una vez, por cada vez que te hago este tipo de preguntas, te sonríes porque estarás bastante cansado, fatigado de que te hagan las mismas preguntas. Pero, claro, uno es como es, uno es humano, no es de Sirio y tiene que, pues, de alguna manera tener una cierta previsión. ¿Previsión para qué? Pues cada uno que la tenga en su casa y en su ser espiritual como le convenga. Pero en este caso, tú tienes o eres de las personas contactadas que manejan fechas, porque hay gente que dice rotundamente que, bueno, que tal día o tal mes o en tal periodo ocurrirá esto o aquello. Ramón, tú tienes la información de fechas que están por venir y que están relacionadas con este final de la civilización actual. Yo le he preguntado varias veces al comandante Ata, porque como no me responde, se lo vuelvo a hacer, ¿no? Él dice de que nadie sabe la fecha, ¿no? Nadie sabe la fecha y ratifica lo que dijo el Maestro Jesús, eso solo el Padre lo sabe, ni los ángeles lo saben. Entonces, cuando me piden fecha o dan fecha, me sonrío, ¿no? Porque, no, pero sí hay manifestaciones evidentes. Dígame, ¿no? dime el cambio global, ¿cuáles son las manifestaciones? El cambio global viene con estos huracanes extraordinarios, estos terremotos extraordinarios, con la actividad volcánica, ¿no? Los huracanes están azotando en este momento a México en una manera importante. Este proceso ya está. Es decir, Ramón, estamos viviendo el proceso. ¿Esta generación va a experimentar el proceso? Sí, esta generación lo va a experimentar. Hasta el Cherán me ha dicho que se están reuniendo millones de naves para la evacuación, para el arrebato, millones. Al pasarle la información a un integrante de nuestro grupo, le tocó presenciar en esa noche cientos de naves dirigiéndose a la parte posterior de la Luna, ¿no? Están ellos preparándose.
Siempre lo han dicho muchos contactados, tienes que tener tu mochila de emergencia. Si no Pero, le sirve a ti, a pero alguien le servirá. preparándose para evacuar la Tierra. Sí, para evacuar los que van a construir la nueva civilización. ¿Y quiénes son No esos? todos, los que ¿Quiénes son tienen los el camino elegidos? espiritual lo suficiente. No son muy exigentes, incluso un día que yo preguntaba, bueno, ¿cuál es el mínimo? Y me respondieron, mira, Jesús dice que el que busca la verdad ya está en el camino, ¿no? Ofrecemos el modelo de árbol de la vida para enviársela a que lo solicite, para que vea cuál es el camino que puede seguir. Los que estén en el camino. Entiendo. Una Pero última pregunta. esto significa, ¿no?, que en cualquier momento tú te puedes arrepentir de lo que tú has contribuido a este mundo oscuro y iniciar tu camino de preparación espiritual. Una última pregunta, Ramón. Por mi parte, dice la física cuántica que todo es una probabilidad y que nuestra atención, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra percepción conforma la realidad. Esa realidad podemos bajarla desde el mundo espiritual simplemente con nuestra voluntad y nuestro poder de atracción. Y todo esto va en un previo a mi pregunta. ¿Estamos a tiempo de cambiar lo que se nos viene encima? Es decir, el ser humano, esté más o menos preparado espiritualmente, puede cambiar bajo su voluntad por decreto interno espiritual, que lo que está por venir dramático, este cambio brusco de civilización, pueda ser un cambio más relajado, un cambio más esperanzador. Sí. No hay ninguna duda que estos eventos construyen elementos de tipo físico, astronómico, planetario, pero también influye la negatividad del planeta, ¿no? Las condiciones tan adversas al desarrollo espiritual y a la práctica espiritual que tenemos, que aceleran este proceso. Obviamente que a medida que más personas entran en el camino espiritual, tiene posibilidad de que sus plegarias sean escuchadas y que aminore esto, ¿no? Pero que esta civilización se acaba, se acaba. No hay forma que sobreviva a las condiciones actuales que tenemos de contaminación, de explotación, de violencia, ¿no?, etcétera, etcétera. No hay posibilidad. De imagen y de a punto de terminar, si podemos recuperarla, ya la tenemos ahí, Ramón. Estabas diciendo que estas situaciones son insostenibles para la raza humana, para nuestra evolución como especie. Así es. Parece que no nos escucha, pues... te escucho perfectamente. Perfecto. Bien, pues decías que estamos viviendo una situación insostenible y que esto se acaba. Así es. Bueno, pues ahí nos quedamos, Ramón. Ha sido muy vertiginosa nuestra conversación, dado que teníamos poco tiempo. Espero no haberte cansado tantas preguntas. He intentado, pues, dilucidar todo lo que nos ha llevado, lo que te ha llevado a estar ahí defendiendo ese contacto. Ramón es un médico chileno, como sabéis y hemos ido diciendo en este directo, que tuvo un encuentro espectacular, diría yo, con seres de otro mundo, concretamente de Sirio, y allá por el 89, y que mantiene en la actualidad encabezados de alguna manera por el comandante, o lo que se llama, o lo que él llama, o como se autodenomina este ser, comandante Ashtar Seram. Pues esa ha sido la historia y así Ramón Troncoso nos la ha contado en directo para Mindalia Televisión. Ha sido un placer muy breve. Me gustaría estar contigo conversando mucho más porque seguro que tiene mucho más que comunicar y sobre todo desde el aspecto más espiritual, más de ese aprendizaje que tú has vivido y que todavía continúa. Pero en todo caso ha sido un honor y un placer tenerte con nosotros. Volveremos a estar allí en México contigo para seguir charlando. Ramón, 30 segundos para despedirte de todos los espectadores. Yo agradezco tu intermedio para llegar a todos los hermanos de Mindalia y decirle que con mucho gusto estableceremos el contacto por los medios que señalamos y espero que los que tengan posibilidad se hagan presentes en nuestros cursos gratuitos, ¿no?, y construir
¿no? A través de sus obras al mejoramiento espiritual del planeta. Gracias, Ramón, a todos vosotros, a todas vosotras. Muchísimas gracias por vuestra participación, por estar ahí siempre apoyando a Mindalia Televisión y a todo el equipo que ha producido este directo. Nos vemos en otro momento. Gracias a todos, salud y hasta siempre. Hasta siempre.